dentro do grupo de pesquisa do Intertrades, que hoje inicia a sua conferência online. Eu sou a professora Silvana Aguiar dos Santos. Este é o meu sinal. Sou professora aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e agradeço ao professor Carlos Rodrigues, que é o líder do grupo de pesquisa Intertrades, aqui da universidade, pela organização e também pela idealização dessa parceria, juntamente com os profissionais da Espanha. Esse intercâmbio de pesquisas, ele é extremamente importante, pois nós, que estamos trabalhando na área da formação de tradutores e intérpretes de línguas regionais, conhecemos diversas tendências voltadas à formação desses profissionais, tradutores e intérpretes. Então, a gente sabe que a Universidade Autônoma de Barcelona, a UAB, ela é uma referência internacional neste quesito. O segundo ponto é demonstrar a relevância, de igual forma, dos temas que vão ser debatidos, pois esses temas não têm sido trabalhados apenas no Brasil, mas são trabalhados em toda a América do Sul, América Latina, em todo o continente americano. E essa possibilidade de acesso que está sendo dado através da modalidade à distância só faz a área crescer. Um terceiro ponto que eu gostaria de agradecer é o programa de pós-graduação em estudos da tradução, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, por nos ofertar esse espaço profícuo através do projeto Print da CAPES, que foi o grande idealizador dessa atividade. Juntamente com o grupo de professores do Intertrades, sendo liderados pelo professor Carlos Rodrigues, e eu, enquanto vice-líder, nós temos também o professor José Ednilson e a professora Neiva. E nós quatro estamos muito honrados e muito felizes em dar abertura para a professora que vai palestrar hoje, a professora doutora Lupe Romero, a qual eu farei a leitura da apresentação da professora. Então, a professora Lupe Romero, ela é professora da área do Departamento de Tradução e de Interpretação de Língua. Já participa do projeto PACT há um determinado tempo, iniciando suas pesquisas em 2002. É doutora na área de Teoria de Tradução, é vinculada à Faculdade UAB, a Universidade Autônoma de Barcelona, participa de diversas atividades enquanto projetos, pesquisas, que têm um foco primordial na questão da tradução audiovisual, aquisição da competência tradutória, o italiano, da tradução, e também as novas tecnologias associadas a essas áreas. A professora Lupe ainda é tradutora de italiano, espanhol, principal linguístico, e também possui diversas pesquisas sendo lideradas pela própria professora dentro do Departamento de Tradução e Interpretação, quesito acessibilidade de tradução, com diversas aplicações metodológicas na formação de tradutores e intérpretes. De pronto, agradecemos a oportunidade de estar ouvindo a professora, e a professora pode seguir com nós. Amanhã, verdade. Hola, buenas tardes a todos. Ahora vamos a empezar con la profesora Lupe.
El profesor José va a estar en el chat. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, se puede interactuar con él. Él va a contestar a todos lo que sea necesario. ¿Sí? Ahora Lupe va a empezar su conferencia con nosotros. Para nosotros es un placer tenerla aquí, que es una invitación y ha aceptado de pronto. Le damos las gracias por eso. Entonces ahora Lupe puede empezar, ¿vale? Hola, buenos días, buenas tardes, desde aquí desde Barcelona. Vamos a interpretar al profesor Carlos Rodríguez para darme esta oportunidad para poder interactuar con vosotros en un tema que creo que es de especial y importancia en los estudios de traducción, como es el de introducir la perspectiva de género en nuestros estudios y en la formación de nuestros traductores y traductoras futuras. Voy a empezar la presentación, la estructuraré en 3 partes fundamentalmente. Una pequeña introducción sobre lo que es la perspectiva de género y su importancia en los estudios en general, en la docencia con perspectiva de género. Luego, dijéramos, el centro, la parte central de la presentación estará dedicada a lo que es cómo poder implementar la perspectiva de género en los estudios de traducción específicamente. Y habrá una tercera parte con ejemplos prácticos, ¿no?, de casos que suceden en el aula cuando se plantea la perspectiva de género en las traducciones con nuestro alumnado. Si podemos ir pasando las diapositivas, quizás voy diciendo siguiente y así podemos ir hablando. Siguiente diapositiva. ¿Sí? ¿Podemos nosotros? Sí, le va a decir. Sí. Ok. La siguiente entonces, que esto sería el título de la diapositiva. Vale. En principio, este texto que tenéis aquí es un texto de ley de la Generalitat Catalana, de la Agencia de Calidad de la Docencia Universitaria, mediante la cual dictamina que a partir del curso 2020-21 todas las universidades públicas catalanas tienen la obligación de introducir la perspectiva de género en sus estudios. Esto implica un cambio muy importante en todo lo que es el currículum, no solo los estudios de grado y de máster, ¿no?, sino que tiene que ver con el programa de las asignaturas, con el currículum, con las metodologías de aula en clase, para que así puedan impartirse todas estas titulaciones. En caso contrario, no pueden seguir adelante. ¿Seguimos con la diapositiva? ¿Sí? Se puede tocar aquí. Ok. Vale. Bueno, empecemos por qué es la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva de género es una aproximación crítica, ¿no?, tal y como pone en la diapositiva. Una aproximación crítica a cualquier hecho que pueda visibilizar, analizar y abordar las desigualdades que suceden entre hombres y mujeres. Parece que no debiéramos analizar qué es la perspectiva de género o definirla, pero casi siempre este enfoque en los estudios o en cualquier ámbito social, siempre en algunos ambientes, ¿no?, desde algunas ideologías, se concibe como un peligro o como algo ideológico peligroso que va a empeorar en cualquier caso o va a mirar de manera parcial lo que son los hechos de la sociedad. Todo lo contrario. La perspectiva de género parte de los enfoques feministas y todos los estudios de género que se han dado a lo largo de la historia de los feminismos, y de lo que trata es de concienciar a las personas y a nuestros estudiantes sería en concreto para poder superar las desigualdades que se generan, ¿no?, a partir de lo que es la concepción del género. Por lo tanto, nosotros partiremos de una premisa básica, ¿no? La docencia de género con perspectiva de género
no es una docencia sobre las mujeres, ¿no? Sino que lo que hace es, a partir de las variables analíticas y explicativas del por qué, se produce esta discriminación en función siempre de este sistema que impera la sociedad, que es un sistema binario, que está basado en el sistema de sexo y género, y de cómo este sistema produce desigualdades ante todas esas otras realidades que no lo son, ¿no? El sistema de sexo, que es específicamente biológico, basado en la genitalidad, ¿no? En contraposición al concepto de género, que es como todos sabemos, es una construcción social, pero que con este sistema binario va vinculado siempre al sexo biológico, al menos desde un punto de vista normativo. ¿Qué sería entonces una docencia con perspectiva de género? Se trataría de intentar, si nosotros tomamos en el diseño que tenemos aquí de estas 4 categorías, la identidad, la expresión de género, el sexo y la orientación sexual. Son 4 categorías que se interrelacionan en este sistema binario de sexo y género, donde al sexo biológico se asignan determinados estereotipos o roles o expectativas de feminidad y de masculinidad que van vinculados necesariamente a este sexo biológico, y no solo este tipo de ideologías y discursos que están detrás de esta asignación automática intervienen también en la orientación sexual y también en la identidad, de manera que todas aquellas personas que o bien no sean binarias, o bien sean transgénero, o bien tengan una expresión de género que no corresponda a los roles que están asignados y sea una expresión más fluida, quedan automáticamente desplazados y estigmatizados. Obviamente, ante esta situación, esto ya sería en el caso, dijéramos, partiendo de, dijéramos, de lo que es la categoría clásica de privilegio, ¿no? Hombre blanco o mujer blanca, heterosexual. A este tipo de desigualdad entre hombre y mujer, heterosexual, homosexual, trans o no, se añaden otras categorías de análisis, como puede ser una de ellas, la más importante, que sería la variable de raza, y de qué manera estas otras variables inciden y suman en un tipo de discriminación que es diferente, ¿no? Sería lo que el concepto del enfoque interseccional. La idea es analizar desde qué punto de vista, desde los diferentes puntos de vista, cómo interseccionan estas diferentes variables y de qué manera se explica cómo se causa la discriminación. ¿Cuáles serían entonces los beneficios de una docencia con perspectiva de género? En primer lugar, y el más importante, es estimular la conciencia crítica, es decir, de qué manera el alumnado puede prepararse para poder identificar estereotipos, identificar las normas y los roles que se establecen socialmente a través del género. Eso por una parte. Por otra parte, la segunda, y sería específico a cada uno del ámbito profesional de cada uno de los estudios, del área de estudios, sería combatir la ceguera de género. Es decir, la ceguera de género es la falta de reconocimiento de las desigualdades, ¿no? Esto ocurre mucho también en aquellos estudios en los que mayoritariamente son mujeres. Y solo por el hecho de que mayoritariamente haya mujeres se considera que hay una igualdad. Y esto no es así, pero parece ser que no se reconoce. No solo, dijéramos, la profesión, sino en el día a día, ¿no? de la profesión. No solo por el acceso al trabajo en sí o por la remuneración, sino también por el día a día en el trabajo, ¿no? En la relación con los compañeros, en subir los cargos, etcétera.
Una vez reconocido y una vez reconocido esta conciencia, una vez despertada esta conciencia crítica y reconocer estos indicadores para combatir la ceguera de género, se trata de proyectar acciones o poner en práctica soluciones que puedan evitar, ¿no? O combatir esta desigualdad. En definitiva, una de las partes importantes de este espíritu de la perspectiva de género, como sucede con el feminismo, es transformar la sociedad en el sentido de mejorarla en términos de igualdad. Seguimos. ¿Cómo incorporar la perspectiva de género a la docencia? Bien, no se trata de incluir una pequeña cosa o hacer una actividad en clase o una actividad en el aula de manera puntual o de manera que al final sea anecdótica, ¿no? Se trata de todo un planteamiento que comprende desde los contenidos hasta las metodologías que utilizamos en clase. Es un planteamiento que implica la voluntad de cambiar todos esos elementos que tienen que ver con las prácticas didácticas, la elección de los contenidos, la elección de los materiales. En definitiva, son estrategias para poder implementar, para despertar en el alumnado y que haga ese clic en el momento de cambiar y para poder identificar de manera paulatina y ser consciente de su propia deconstrucción y de ver cómo puede señalar, identificar y después poder resolver. Implica también que el profesorado, sobre todo, ¿no? Guíe en este proceso de aprendizaje. ¿De qué manera podemos hacerlo, no? Hemos comentado que no es de manera anecdótica, sino que es de manera compleja y de manera integral. Por lo tanto, desde el punto de vista integral en el plan de estudios, en el currículum de las asignaturas, sería o bien, depende del área de conocimiento o como se considere, se pueden crear asignaturas específicas y dotarlas de un contenido específicamente orientado a introducir esta perspectiva de género con los contenidos que se considere, o bien se puede introducir de manera transversal, de manera que sea algo que a lo largo de todos los años de la carrera o de todos los años que duren sus estudios puedan verlo plasmado, ¿no? Tienen estas dos opciones que son absolutamente válidas, ¿no? En cualquier contexto. Si se decide de esta manera transversal, son especialmente importantes en aquellas asignaturas que son troncales, es decir, en aquellas asignaturas en las que todo el alumnado tiene que pasar por ellas, en las asignaturas también de metodología, de qué manera estudiamos y de qué manera abordamos y vemos las diferencias, qué es lo que ocurre con un fenómeno específico cuando se da en hombres y cuando se da en mujeres. Y cuáles son las consecuencias. En las técnicas de investigación también, aquellas asignaturas que estén pensadas para hacer trabajos de final de grado o incluso orientadas a las prácticas. Es de especial relevancia el hecho de encontrar y buscar resultados también y ver cuáles son las diferencias que pasan ante un fenómeno cuando se da entre hombres y mujeres, ¿no? Esto ocurre mucho también, por ejemplo, en los estudios en medicina, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas clínicas? ¿Cuáles son los resultados de pruebas clínicas en hombres y en mujeres? Podemos observar que en muchos casos no se tiene en cuenta o no se prueba, ¿no? Con mujeres, sino con hombres. Y los resultados de alguna medicina o de ensayos clínicos solo son resultados parciales, que a lo mejor después luego no funcionan, ¿no? Pues inculcar de alguna manera esta perspectiva, ¿no? En los estudiantes y en las estudiantes que vienen a clase, pues hace que después en su práctica profesional también lo lleven a cabo.
¿Cómo podemos introducirlo en las asignaturas? Pues bien, a través de las competencias, crear una competencia específica con resultados de aprendizaje que luego hay que evaluar en cada una de las asignaturas y, por supuesto, en los objetivos, en los contenidos, en las metodologías, la evaluación y la bibliografía, es decir, todos aquellos aspectos que son importantes y que tenemos en cuenta cuando redactamos un programa de cualquier asignatura. Bueno, aquí os muestro la competencia que la Universidad Autónoma de Barcelona ha hecho de manera genérica, ¿no? Para todas las titulaciones. A partir de esta competencia y estos resultados de aprendizaje, pueden adaptarse a cualquier titulación, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son las características específicas de cada una de ellas. Entonces, la competencia de género sería actuar en el ámbito de conocimiento propio, evaluando las desigualdades por razón de sexo-género. Entre estos resultados de aprendizaje serían identificar las desigualdades y las discriminaciones, analizarlas en el ámbito de conocimiento, valorar cómo estos estereotipos a los que hacíamos referencia y los roles de género inciden en el ejercicio profesional. Esto sería la parte de identificación, ¿no? Y de análisis, de saber de qué manera la variable sexo-género incide en desigualdades, ¿no? O incide en una estereotipificación concreta, ¿no? Que es en términos de discriminación. Serían estos tres por la parte, decíamos, del análisis. Y luego hay otros dos indicadores que, bueno, sobre todo el cuarto, que es proponer proyectos y acciones que incorporen la perspectiva de género. Tiene como finalidad, pues eso, tiene una finalidad, una parte más activa, no solo analizar, sino resolver, ¿no? Y, por supuesto, comunicar haciendo uso de un lenguaje no sexista ni discriminatorio, la manera de comunicarse, ¿no? No solo con el alumnado, sino también en los materiales que utilizamos en clase. Bien, pasamos a la parte, dijéramos, de cómo incorporar la perspectiva de género en el ámbito específico de los estudios de traducción. Muchas veces se piensa que con utilizar un lenguaje no sexista es suficiente para incorporar la perspectiva de género, ¿no? Utilizamos un lenguaje no sexista o utilizamos un lenguaje genérico con los diferentes mecanismos que la lengua nos da o con la suficiente creatividad que tenemos para poder cambiar la lengua, ¿no? Ya sabemos que existen diferentes maneras, unas aceptadas como los nombres colectivos, otras no. Pero que no estén aceptadas no significa que no se pueda experimentar con ellas y adaptarlas y cambiarlas, porque así en realidad es como cambia y evoluciona la lengua. Tenemos lo del masculino genérico. Para combatir este masculino genérico con la O podemos utilizar otras fórmulas. Tenemos la arroba, tenemos la X, tenemos la E. Es decir, no solo para marcar las formas binarias, sino para las formas no binarias. Entonces, tenemos un campo de experimentación y de reflexión para poder ir cambiando. Pero, ¿es suficiente esto? Consideramos que la utilización o el uso de un lenguaje no sexista es suficiente para cambiar los roles, para cambiar los estereotipos que están asignados. Pues está bien como para dar representación, ¿no? El uso del lenguaje no sexista, y debería ser de obligado cumplimiento en todos aquellos manuales, a mi entender, en todos aquellos documentos en los que son oficiales, ¿no? Porque hombres y mujeres, todos tenemos el mismo derecho a vernos representados, heterosexuales, homosexuales, transgénero y toda la diversidad de género posible. Tiene que verse representado porque todos somos ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes. Al margen, dijéramos, de esta representación, está, desde el punto de vista lingüístico, está el hecho de trabajar sobre cómo se representan el género, ¿no? ¿Cómo se representa el género mujer? ¿Cómo se representa el género hombre? ¿Y qué hacemos con los textos, ¿no? ¿Cómo los traducimos?
Primero me voy a centrar en la parte, dijéramos, de las situaciones en clase, los contenidos, las metodologías, y luego daré unas cuantas, como os he comentado antes. Bueno, hablaremos sobre algunas experiencias, ¿no?, que he tenido en clase. Los contenidos posibles, obviamente. En lengua, como se marca el género gramatical, lo que os acabo de comentar ahora mismo, el abuso de este masculino genérico y estas otras marcas de invisibilización del género femenino. Y también, y no menos importante, las expresiones sexistas y los discursos sexistas, también las representaciones sexistas. Hay algunos que son muy evidentes, ¿no?, pero hay otros que no lo son tanto. En las asignaturas de traducción podemos trabajar con las estrategias de traducción para la visibilización de la mujer, de qué manera, a lo mejor de una lengua en la que se invisibiliza el género, nosotras y nosotros podemos optar por visibilizarlo, negociando con el cliente, con la clienta de la traducción que nos haya encargado. Revisar también las visiones estereotipadas y estigmatizadas en muchas ocasiones según el género, la representación del colectivo LGTBIQ+, y las diferencias que hay cuando se traducen entre las dos culturas, ¿no?, a propósito de estas representaciones. En las clases de teoría de traducción se puede partir, obviamente, por el conocimiento, por la información sobre el enfoque feminista de la traducción, ¿no?, las traductoras canadienses y cuáles eran las estrategias que aplicaban para traducir los textos y para visibilizar a la mujer y reivindicar el puesto de la mujer traductora, cuáles eran esas prácticas. También se puede hablar de los feminismos transnacionales que actualmente están haciendo circular las obras, ¿no?, no solo de Occidente hacia el resto del mundo, ¿no?, sino también hablando del sur global, ¿no?, y entre un diálogo que no sea siempre de una dirección hacia la otra, en la que traductoras y escritoras trabajan de manera conjunta. También la traducción de textos feministas es un campo importante, ¿no?, para dar a conocer, porque muchos textos feministas, por supuesto, o no se han traducido o, como el de Simone de Beauvoir, como nos hicieron notar las traductoras canadienses, estaba mal traducido directamente, ¿no? Estaba pasado por el filtro del patriarcado, muy censurado también y además tergiversado. En las clases de historia de la traducción podemos hablar de todas aquellas traductoras en la historia, la traducción de escritoras, de obras de escritoras que siempre han estado en un segundo lugar. Y lo que se refiere a las asignaturas del ámbito profesional, se pueden tratar contenidos relacionados con la ceguera de género en la práctica profesional de la traducción. Veamos las metodologías docentes y la interacción en las aulas. Obviamente, como hemos comentado, el lenguaje no sexista y sensible al género, no solo en clase, sino también en los documentos que generamos nosotros y nosotras y en los documentos que genera el alumnado también, ¿no? Incentivarlo y motivarlo de manera que lo incorporen con el tiempo como una práctica habitual. Por supuesto, los estereotipos de género presentes en la práctica docente, en los materiales que utilizamos, los ejemplos que seleccionamos en clase, ¿no?, cómo los presentamos y cómo los interpretamos, ¿no? Y si siempre hacemos el mismo ejemplo, pues no sé, de una pareja heterosexual o de una pareja blanca. Porque van a cambiar. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Hola. Bien, entonces los estereotipos, como comentaba, ¿no?, los estereotipos de género que están presentes en la práctica docente, que para que haya una mayor representatividad en clase. Las dinámicas de trabajo, que hay prácticas, bueno, hay estudios, ¿no?, que hablan de ello, sobre el tipo de metodología que favorece más la intervención de los chicos respecto a la intervención de las chicas, ¿no? En muchos casos, cuando se trabaja en pequeños grupos, creo que nos podemos encontrar muchas veces, ¿no? Y creo que es algo que es común, ¿no?, a todo el profesorado. Nos encontramos a lo mejor en aulas en las que hay una mayoría de chicas más que de chicos y, sin embargo, cuando trabajan en pequeños grupos, las chicas escriben y el chico pregunta, o
el chico responde, siempre es el interlocutor, ¿no? Y eso se toma este rol y es como aceptado, ¿no? Entonces, favorecer otro tipo de dinámicas o marcar esas dinámicas de manera diferente. Y, por supuesto, valorar también los estilos de intervención, ¿no? No aquellos que son más asertivos, sino aquellos que a lo mejor pues, se toma más tiempo para poder hablar, para poder reinterpretar, para poder reflexionar acerca de ello, intervenir de una manera tan directa y más expeditiva que no pasa con todo el mundo, pero sí que en muchas ocasiones podemos encontrarnos con este tipo de intervención diferente o de oratoria diferente. Evitar esas prácticas y primero ver si el profesorado, sin darnos cuenta, porque es algo que a veces hacemos sin pensar o sin reflexionar o no nos damos cuenta. Y solo cuando nos escuchamos a nosotros mismos o atendemos cómo funcionamos en clase, nos podemos dar cuenta de que a lo mejor permitimos intervenciones más largas, ¿no? O más frecuentes, ¿no? También al alumnado masculino que al femenino. Por supuesto, evitar las interrupciones, ¿no? Y descalificar, obviamente, ¿no? Las intervenciones de las chicas o de manera crítica. O, bueno, ya sigo yo, ¿no? Este tipo de interrupciones así. Bueno, no pasa nada, sigo yo, ¿no? Esto, evitarlo públicamente, es decir, no. Y claro está, no tolerar las discriminaciones, eso es obvio, ¿no? Ni las actitudes sexistas y muchísimo menos la violencia, que aquí ya estaríamos entrando en otra casuística, que esto ya serían constitutivos de delito, ¿no? Violencia, LGTBI-fobia, acoso sexual, obviamente. En cuanto a la evaluación, bueno, todo lo que se da en clase, en principio, debería evaluarse, ¿no? Entonces, podemos tener a lo mejor unos indicadores, ¿no? En cada una de las pruebas y, por ejemplo, en relación con el uso sexista o no de la lengua, o bien sobre el tipo de representación que se ha tenido, o bien podemos pasar cuestionarios que nos informen acerca de la experiencia, no solo detectar, sino de cómo de reflexionar acerca de la experiencia de traducir con perspectiva de género. Si piensan que han mejorado el texto, si piensan que es difícil, si piensan que es artificial, ¿no? También eso les obliga también a modificar su criterio y también nosotros y nosotras obtenemos un feedback que es importante para seguir, dijéramos, evaluando e implementando este tipo de enfoque. En la bibliografía, ¿cómo no? La primera cosa es evidenciar, poner de manifiesto el nombre, ¿no? Evidenciar que es una mujer, la autora de un libro y no un señor, ¿no? Ya que siempre se da por descontado que los nombres de autoridad son masculinos. Evidenciarlo, ponerlo de manifiesto y también incorporar expertas de esta disciplina. Y nombres también, ¿no? No solo relacionado con los temas, sino también podemos poner bibliografía pues recomendada para ampliar temas sobre género, ¿no? Que bien no sea, aunque no sea obligatorio, pues tienen esa información y la pueden utilizar cuando les convenga. Bien, ahora pasaremos a los ejemplos de actividades y antes de dar paso a estos ejemplos de actividades quisiera leer esta cita de Olga Castro, que es una de las traductoras académicas feministas más brillantes que conozco y dice así: la neutralidad ideológica en la traducción es una ficción del patriarcado. La intervención en los textos está presente siempre, irremediablemente, a la hora de traducir. Desde el punto de vista de género, la traductora puede ser consciente de su intervención y consistir esta o bien en adscribir la ideología patriarcal o bien en adherirse a la ideología feminista. Pero al contrario, también es posible que la traductora niegue su intervención, realizando, en este caso, una intervención inconsciente que implica necesariamente adherirse a la ideología patriarcal dominante, la que precisamente, por ser dominante, se ve como normal, natural, incuestionada, incontestable. Este creo yo que es el punto de partida, que
que es preciso adoptar cuando se quiere tomar en cuenta una perspectiva de género en la traducción. Es decir, cuestionar lo que no está cuestionado, y lo que no está cuestionado porque es lo normal, y que lo que es normal es el patriarcado. Por lo tanto, partiendo de esta premisa, en muchas ocasiones se traduce en texto sin tenerlo en cuenta. Sin embargo, la perspectiva de género hace que el estudiantado, el alumnado, se pare y reflexione. Y tenemos diferentes actividades para hacer, ¿no? Yo voy a dar unos 3 ejemplos, me parece que he traído unos 3 ejemplos en traducción con objetivos diferentes. Yo lo aplico en la clase de traducción del italiano-español, pero muchos de ellos pueden hacerse en clase de lengua, reformulados obviamente los objetivos y por supuesto en diferentes combinaciones lingüísticas. Otro caso serían a lo mejor las combinaciones lingüísticas de las que el género gramatical no está marcado. Entonces se eligen textos o el género no es explícito como en el chino, ¿no? Entonces se eligen también textos adecuados para estos objetivos. En este primer caso, el objetivo era aplicar el lenguaje no sexista y era la traducción de Podrías, que es un poema catalán, por lo tanto, es un género literario específico, poema de literatura, ¿no? Era un encargo parecido, ¿no? Era parecido el encargo, era un encargo real, pero no del todo. La Facultad de Traducción e Interpretación, para la fiesta mayor, dijéramos, de la universidad, pues nos encargó al alumnado de los diferentes idiomas traducir este poema del catalán a las respectivas lenguas de trabajo, ¿no? Para leerlo en voz alta el día de la fiesta mayor. A este encargo real de la facultad, yo le añadí el encargo de usar un lenguaje no sexista manteniendo una rima asonante, que es la más fácil, ¿no? Los alumnos y las alumnas tenían estos materiales, el poema en catalán y en castellano, una guía del uso del lenguaje no sexista en la autónoma, y la metodología fue trabajar en grupos y parcelar, dijéramos, el poema. Y una vez habían dado la traducción, esos grupos se intercambiaban y revisaban, procedían a una revisión de esos poemas para consensuar una versión final. Aquí tenemos en las 2 columnas de los poemas, entonces está subrayado cuáles eran las partes en las que obviamente estaba usado el masculino genérico, usando el masculino genérico, o se invisibilizaba el femenino. Entonces hicieron los diferentes cambios. Por ejemplo, lo leo en castellano, aunque sea en catalán, porque da el mismo resultado. Si hubieras nacido en otra tierra, podría ser blanco, podría ser negro. Entonces, en italiano decidieron decir, lo digo en español, pero sería así, como persona nacida en otra tierra, podría ser blanca y podría ser negra, ¿no? Hablando ya de persona. En el original decía, tendrías amigos, en la versión traducida es, tendrías amistades. En el original... Vale, bueno, irías por la selva, ¿no? Dice vestidos, ¿no? Dice, llevarías vestidos de saco o de seda, o irías desnudo, perdido por la selva. Entonces aquí fue una transformación que dijeron, y por la selva, sin llevar nada encima, vagarías con aire perdido, ¿no? Para ya eliminando el sujeto y centrándolo en otra cosa. Y el último ejemplo sería, si tú hubieras nacido en su tierra, la tristeza de él podría ser la tuya. Y en la traducción, ellos y ellas propusieron, si tu cuna, ¿no? Si pertenecieras a una cuna, ¿no? Si tu cuna fuera la tierra suya, fuera su tierra, su tristeza podría ser la tuya. Con lo cual también al eliminar el sujeto y trasladarlo del nacimiento, si hubieras nacido el participio de pasado a su cuna, evitabas este uso de masculino genérico. Al finalizar esta experiencia, que fue su primera experiencia en clase, de haber hecho una propuesta de una traducción con un uso no sexista del lenguaje,
La verdad es que pasamos un cuestionario y el alumnado estaba muy contento, muy satisfecho, incluso ya proponiendo que todos los textos tenían que traducirse así. Y aunque en algunos casos decían, no sé si lo veo posible en otro tipo de textos, pero creo que queda mejor porque es más inclusivo, porque hay que cambiar, porque, o sea, la verdad es que el alumnado reacciona muy bien a este tipo de propuestas. En este caso era un vídeo, ¿no? Entonces, el objetivo no era solo no usar el lenguaje no sexista, sino aportar soluciones para evitar estereotipos y roles de género. Era un vídeo en italiano siempre, que se titula Situaciones de Emergencia, y es un vídeo que está informativo para turistas extranjeros que llegan a Italia y tienen que saber pues dónde ir a comprar, hacer las primeras compras, dirigirse al médico si se encuentran mal, etcétera. Entonces, el encargo que les sugerí era ficticio, obviamente, es de un blog español, quiere realizar un vídeo de información para turistas y te encarga traducir los contenidos de este vídeo para adaptarlos al contexto español. Las características del encargo son estas siguientes: adaptar esta información a la sociedad española y evitar un uso sexista del lenguaje. El trabajo eran parejas y luego también había un cuestionario siempre de identificación y de reflexión. Como vemos, a diferencia del ejemplo anterior, en el otro era hacer una guía de uso no sexista, pero aquí era directamente evitar o paliar las representaciones sexistas, ¿no? En un momento del vídeo, como vemos aquí en la imagen, salen estos dos chicos que son los que informan y hablan de ir a urgencias, ¿no? A urgencias médicas, y entonces hablan el médico y la enfermera, que además con una imagen en el mismo vídeo de la enfermera, por supuesto, mujer y de rosa, y el médico, por supuesto, hombre y vestidito de azul. Entonces, las soluciones que dieron era el médico y la médica, el enfermero y la enfermera, o bien el personal médico y de enfermería, e incluso algunas personas sugirieron hablar con el cliente de la traducción o quien hiciera el encargo para que eliminara esa imagen que era sexista, ¿no? Con lo cual el alumnado lo que hace a partir de este tipo de actividades es incentivar esa parte activa de decir, no, el encargo es uno, pero yo me planteo cosas en relación con este encargo, no simplemente lo ejecuto, lo traduzco y busco una equivalencia solo basada en la equivalencia según el encargo y según el destinatario, sino la equivalencia también teniendo en cuenta esta perspectiva de género y de igualdad en realidad. En este ejemplo se llama molto ben corredata, que significa como muy bien equipada, sería. En este caso el italiano tiene diferentes significados del correro, puede significar canastilla del bebé o puede significar el ajuar de la novia. Entonces, el objetivo aquí es identificar estereotipos relacionados con la mujer y con la maternidad. Y este es un artículo de una revista. Entonces, el encargo es traducir a una revista española de tirada nacional que está destinada a padres. Encarga la traducción de este artículo, de esta publicación italiana, sobre la canastilla del bebé o de la beba. Y aquí lo que les propongo es hacer dos traducciones. Una convencional, ajustándose a ese encargo sin más, y otra, una traducción con perspectiva de género, que se ajusta al encargo, pero que incluye también la perspectiva de género. Por supuesto, este tipo de operaciones o de tareas se realizan a partir de haber hecho otras actividades previas, ¿no? Entonces, una cosa importante también, no sé si puedo ir atrás, que es que he pasado demasiado rápido la diapositiva. A ver. Quizás no. ¿Sí? ¿Sí? La idea es que después de esta actividad lo que les planteaba, ¿no? Lo que planteaba al alumnado era si después de haber hecho las dos traducciones, ¿no? ¿Cuál de ellas era mejor? Si había cambiado mucho lo que era el
significado o el planteamiento de este texto, ¿no? Y con qué dificultades habían encontrado. Aquí me paro un poquito sobre las dificultades de traducción que tenía este texto, que hablaba sobre pues esta canastilla del bebé y era muy sexista el artículo, se refería a las mujeres como si fueran las únicas responsables, dijéramos, de hacer esta canastilla, de preocuparse de comprarla, etcétera, ¿no? Y también también del ajuar, no solo de la canastilla. Entonces, una de las frases era: existe aún la obsesión materna de dotar a las hijas para el matrimonio con sábanas, etcétera. Entonces, el alumnado, en lugar de optar en la primera traducción 1, pusieron la obsesión de las familias, pero en la segunda opción, que es la opción con perspectiva de género, ponían la obsesión no materna, sino la obsesión de las familias, o la obsesión, sin decir más, ¿no? Existe la obsesión de dotar a las hijas, sin decir el sujeto, ¿no? La obsesión de quién, ¿no? Luego hablaban de unas señoras que venden, ¿no?, este tipo de ajuares y este tipo de canastillas a las mujeres, siempre a las mujeres, claro. Y entonces hablaban, dice el original, dicen las Caponi, que son estas señoras que venden, ¿no?, acostumbradas a satisfacer los deseos de señoras exigentes como bla, bla, ¿no? Entonces, en la primera traducción la ponían igual, ¿no? O sea, de señoras exigentes, pero en la traducción con perspectiva de género hablan de personas exigentes o de familias exigentes. ¿Por qué no? Si es la madre, también lo puede ser el padre. El final del texto, el texto concluye con la frase: que tomen nota las madres ansiosas. Bueno, las madres impacientes serían, ¿no? Que tomen nota las madres impacientes. En esta versión, dijéramos, convencional, sería que tomen igual, ¿no? Que tomen nota las madres impacientes, pero en la versión con perspectiva de género era que tomen nota las madres y los padres. Otras opciones fueron que tomen nota y otras vayan tomando nota, otras no se impacienten, con lo cual, con la elisión del sujeto, pues dejábamos, pues eso, ¿no?, sin saber quién era que se impacientaba, ¿no?, que no solo se impacientaban a las mujeres. A ver, un momentito. Sí, ya está. Vale. Otra de las actividades que tiene que ver con la ceguera en el mundo profesional de la traducción, estas dos fotos son de dos agencias de traducción, de dos webs, ¿no?, de agencias de traducción. Son actuales, son del 8 de marzo de 2019, ¿no? Y con motivo de la celebración del 8 de marzo, lo que tenían en sus páginas web, la primera foto que veías en una de ellas era esta mujer en el sector de la traducción, y esta otra, ¿no? La otra. Vemos que en estas imágenes dicen mucho, ¿no?, de la representación, ¿no? Entonces, se le proponía al alumnado cuáles eran las... ¿Sí? Aquí. Bien, pues entonces a partir de esas dos imágenes se le proponía al alumnado, ¿no?, caracterizar o decir qué adjetivos, qué les sugerían estas dos imágenes de estas dos profesionales, ¿no? Por supuesto, la imagen de la derecha, ¿no?, que es una mujer independiente, vestida con un traje de chaqueta, muy competitiva, ¿no? Una imagen, pues, muy masculina, ¿no? También como mujer competitiva, etcétera, ¿no? Y muy profesional. La segunda, tenemos la mujer en el sector de la traducción, que vemos una mujer apoyada en una puerta con los pies desnudos encima de la mesa, que no creo tampoco que haya muchas traductoras en el mundo que trabajen así, y no lo digo por la máquina de escribir, ¿no? Y bien, pues esta mujer, obviamente, esta imagen es una imagen erotizada, sexualizada, ¿no?, de la mujer. Pero esto era en conmemoración de la celebración del día 8 de marzo de la mujer.
Por lo tanto, vemos que en el mundo profesional, independientemente de que contraten a mujeres traductoras como profesionales, cuando se habla de la representación de la mujer, es difícil a veces que esquiven este tipo de representaciones, al menos actualmente. No todos, pero sigue sucediendo. Por supuesto, la ceguera de género tiene que ver con, estamos en el mundo profesional y en una situación en la que las mujeres somos mayoría en el ámbito de la traducción, al menos en el caso de España, así sucede, o en el caso de los países más cercanos que conozca, es así, en general en las humanidades, ¿no? Sin embargo, hay un estudio, ¿no?, que habla de la traducción literaria, ¿no?, que aquí vemos del 2012, en el que, por un lado, se comparan las valoraciones de la calidad de las traducciones según la crítica literaria y vemos claramente, a haber hecho un análisis con perspectiva de género, vemos claramente cómo la inmensa mayoría, están mucho mejor valorados los hombres, con más de 1000, ¿no?, respecto a las mujeres, que no llegan a 500, no llegan ni a la mitad. Esto por el reconocimiento de la valoración, ¿no? En cuanto a los premios que se otorgan, los premios nacionales de las mejores traducciones, también en este caso vemos que la inmensa mayoría son hombres respecto a mujeres. Y no solo, sino también cuando indagamos sobre qué tipo de género, ¿no?, es el más premiado, ¿no?, nos damos cuenta que hay una diferencia, ¿no?, de la valoración entre hombres y mujeres, porque los hombres son los que traducen los géneros que son más prestigiosos. Y de hecho, en una de las encuestas se hallaba el testimonio de una traductora que decía que sí, que ella normalmente cuando tenía mucho trabajo en casa solía elegir géneros más fáciles de traducir al que no debiera dedicar demasiado tiempo, porque ella tenía que dedicarse al cuidado de la casa y al cuidado de la familia. Por lo tanto, si no se aplica la perspectiva de género en este tipo de trabajos, no se sabe. Nos pensamos que no, que es una situación paritaria, ¿no?, porque las tarifas en principio, que es lo que marca la diferencia, son las mismas. Pero no se trata solo de tarifas, se trata de otras cosas. Bien, quisiera concluir, no sé si voy bien de tiempo, ¿sí? Quisiera concluir esta intervención retomando esta diapositiva que hemos visto antes en relación con la implementación. Claro, las cuestiones de implementación, como hemos visto, la perspectiva de género no es algo que sea anecdótico, sino que es un planteamiento global que tiene que ir, que el profesorado tiene que introducir de manera consensuada y que tiene que afectar a los diferentes apartados, ¿no?, en los que consiste la docencia. No solo ya hemos visto las metodologías, en los contenidos, en los objetivos, en las estrategias. Este proceso de implementación requiere un proceso previo de reflexión, ¿no?, acerca de cómo queremos introducir la perspectiva, de qué manera vamos a introducirla y si estamos seguros y seguras de cómo poder implementarlo de la manera más eficaz posible. Por lo que esto conlleva necesariamente una formación en género del profesorado que a veces cuesta, puesto que el profesorado estamos sobrecargados de otras tareas a las que a veces consideramos más importantes o menos, o quizás estamos más dedicados a otros tipos de investigaciones. Pero que si realmente queremos obtener un alumnado que el día de mañana sean profesionales en la traducción, con conciencia crítica, es decir, personas útiles en la sociedad, creo que debemos implementar. Gracias. Lo dejo aquí y espero vuestras preguntas. Gracias, Lupe, por la conferencia. Estupenda. Gracias. Tenemos ya 2 preguntas. Ajá.
La primera pregunta es de Warley Santos. Dice que hay una investigación de Marx 2019 que dice que el cerebro no tiene un sexo, que el cerebro es unisex. Pero ha observado en algunas investigaciones que dicen que hay una diferencia motivada que se basa en género. Pregunta, si esta diferencia de género tiene alguna implicación para la adquisición, el desarrollo de la competencia traductora. ¿Lo que piensas de la cuestión de género en la adquisición de la competencia? Si hay una influencia, no, lo que sabes. Otro punto que quieres saber, por ejemplo, cuando hay una demanda de traducción o interpretación, un encargo, y aquel que es el cliente dije, por ejemplo, yo quiero que este encargo sea de una mujer o de un hombre, pero no se puede hacer a veces eso. ¿Cómo se puede lidiar con esta situación? Cuando hay una demanda específica que dije, no quiero que la traducción sea hecha por esta persona, quiero otra. ¿Lo que piensas de esta cuestión? De lo encargo cuando se define cómo debe hacer. Vale, entonces, bueno, esta, la primera, ¿no? La que hablaba sobre, bueno, yo no sé si, yo no tengo ningún conocimiento sobre las diferencias a nivel cognitivo entre hombre y mujer, a nivel fisiológico, porque cuando ya hablamos de género hablamos de construcción social, no hablamos es un concepto que tiene que ver con la construcción social, ¿no? Podríamos decir que podríamos no tener género, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fisiológico, no sé si hay una diferencia entre hombre y mujer, pero no creo que ninguna de las competencias, ninguna, ni la traductora, ni otro tipo de competencia, tenga que ver con el sexo de las personas, porque ya no hablaré de género, porque el género es la construcción social. Quizás que podamos interpretarlo a través de otros filtros, probablemente, pero para ello se necesita, pero digo probablemente porque no lo sé. Es decir, habría que hacer estudios empíricos que pudieran demostrar eso, pero que yo sepa, no hay, o al menos no me consta. En el hecho del encargo era, ¿no? Sí. El encargo sería si, por ejemplo, no quiere trabajar con una mujer y quiere trabajar con un hombre. Cuando el cliente pide que una mujer o un hombre, él no puede ser cualquier uno. ¿Cómo se va a lidiar con eso? Bueno, es un caso de discriminación clara, ¿no? O sea, es un caso de discriminación clara. En realidad, las leyes dependen de los países, ¿no? Pero las leyes amparan este tipo de discriminación, de decir, no quiero a esta persona. Sí que ocurre, sé que en el ámbito de la interpretación, en muchas ocasiones, en el ámbito de la interpretación, no de lengua de signos, sino la interpretación oral. Sí. Entonces, sé que en el ámbito de la interpretación, hay personas que piensan que si hay que interpretar a un hombre, mejor que sea un hombre. Si hay que interpretar a una mujer, mejor que sea una voz femenina, ¿no? Sí que existe dijéramos, porque compañeras me lo han hecho saber, ¿no? Pero en el caso de que discriminen por razón de sexo, ¿no? En realidad es un delito, ¿no? En muchos países está tipificado así. Lo único que es difícil demostrarlo. Eso sí, lo único que es difícil de demostrar. Vale. La profesora doctora Silvana Aguiado Santos le pregunta que ha visto muchas publicaciones actuales sobre la inserción del feminismo negro en los estudios de traducción. Ha visto algunas cosas así. Hay muchas cuestiones entonces del movimiento feminista negro y del movimiento feminista en general. Le gustaría saber, en este sentido, si hay investigaciones, por ejemplo, tuyas o del grupo PACT, que lleven en cuenta la cuestión del feminismo negro,
que hace parte de un movimiento feminista internacional y más general en los estudios de la traducción. Que lo que tiene de investigaciones sobre este punto. Sí, en el grupo PACTE no, y en cuestión de, dijéramos, de lo que es feminismo estrictamente, yo no tengo nada en específico, tengo cosas sobre docencia, docencia con perspectiva de género. Sé que hay algunas publicaciones porque se empieza a hablar de feminismos transnacionales en los circuitos de traducción, ¿no? Olga Castro tiene cosas, ¿no?, sobre feminismos transnacionales, y me parece que la revista Mutatis Mutandis ha sacado un volumen dedicado a esto. Si no me equivoco, también el feminismo negro, bueno, hay muchos, ¿no?, feminismos negros, ¿no? ¿No? También está contemplado. Es verdad que el tema de la interseccionalidad es una categoría que es útil teóricamente, pero también es verdad que cuesta mucho de implementar, o al menos es difícil de verla. Al menos quizás en Europa, que hay esta visión todavía demasiado eurocentrista, dijéramos, del mundo, cuesta mucho implementarla. Y hay que trabajar mucho más en ello, ¿no? O sea, trabajar conjuntamente con los afrofeminismos, sin duda alguna, es algo que es necesario, mucho. Vale. Muchas gracias, Lupe, por la conferencia. Ahora me gustaría hablar con todos que están asistiendo desde sus casas, trabajo, de la calle, que vamos a tener más Intertrads online mañana con el profesor doctor Cristian Olaya Soler, y después en la lunes 9 vamos a tener la profesora doctora Amparo Hurtado Albir. Quiero agradecer también a los intérpretes de español para Libras, para que todos los sordos puedan también tener acceso a la conferencia de Lupe. Muchas gracias. Jefferson, Bruno, Ranaver, también Rogers, Rocha, que está haciendo el apoyo, Warley. Agradecemos a la profesora Silvana también, al profesor Ednilson José Ednilson y todos los otros que hacen parte del grupo Intertrades que están apoyando esta acción. Agradecemos al programa de posgrado en estudios de traducción, PEGET, y también al CAPSprint, que ha posibilitado que yo esté aquí interactuando con los profesores y haciendo este momento tan importante para la discusión, para que podamos conocer un poco más de lo que tenemos de cuestiones actuales sobre los estudios de la traducción, y el género es un punto muy central. Y la perspectiva de género nos ha enseñado muchas cosas nuevas, porque a veces tenemos un punto de vista que es fatal, porque no consideramos el otro, no consideramos la diversidad. Pensamos a veces que cuando estamos traduciendo o interpretando, no estamos imponiendo un punto de vista que a veces es del patriarcado, es de prejuicio o cosas así. Entonces, es una reflexión muy importante para todos nosotros. Una vez más, quiero darle las gracias, Lupe, por todo tu trabajo, por toda la dedicación que tiene a los estudios de la traducción, de este punto de traer una nueva mirada a los estudios. Para la certificación también es importante que todos entren con su nombre, porque vamos a mirar la participación para después enviar los certificados. Ahora vamos a oír la profesora Silvana Aguiar dos Santos y el profesor Ednilson van a interpretarla de Libras al español. Gracias a todos. Luego me gustaría agradecer a ti, Carlos, profesor Carlos, por conducir esta conferencia y
brindarnos con esta experiencia y esta perspectiva de un tema muy interesante, muy importante. Tu conferencia también muy interesante, Lupe. Agradezco a todos que están aquí en la interpretación para lengua de señas y a todos que conocieron que están aquí con nosotros. Este tema, por supuesto, como ya he dicho, es muy importante y usted nos ha brindado a nosotros con una perspectiva muy fuerte y permitido que abramos nuestra cabeza para una perspectiva diferente sobre este tema de los estudios de la traducción en nuestra área. Esto es un desafío para nosotros. Yo, como profesora de traducción en Brasil, le agradezco muchísimo y por el esfuerzo de brindarnos con este tema. A nosotros de Intertrades le agradecemos a ustedes. Ustedes que nos miran aquí en esta web conferencia pueden acompañar nuestras actividades en nuestro sitio web www.intertrades.paginas.ufsc.br. Y agradezco a todos ustedes que nos acompañaron aquí y también les acuerdo que mañana tenemos más. Estas actividades que estamos haciendo, por supuesto, queremos compartir con todo el mundo para conducir a un crecimiento de la área de estudios de traducción. El programa de posgrado y a todos los otros que nos apoyaron, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.